¿Sabías que solo más del 20% de tu realidad? Hoy estamos para contarte y proponerte de modificar y cambiar esto, ¿no? De entender que nuestro cerebro crea solo un 20% de nuestra realidad. Y vos me preguntas por qué. Porque nuestro inconsciente es mucho más importante o es mucho más grande que nuestra propia realidad. Es más, nuestra realidad está creada por nuestro inconsciente. ¿Qué te quiero contar? Te quiero contar que nuestro cerebro cuenta con 5 archivos, de los cuales cada archivo tiene un 20%. Entonces, si cada archivo tiene un 20%, hay solamente un solo archivo que es el consciente. ¿Está? Y el resto es el inconsciente. Por lo tanto, el 20% es el archivo consciente real. Y este 80% restante es el archivo inconsciente. ¿Con esto qué te quiero decir? ¿Qué pesa más? ¿Qué es más importante? ¿Tu archivo consciente o tus archivos inconscientes? Esto es para empezar a entender por qué es tan necesario biodecodificar o hacer distintas terapias complementarias para entender nuestro inconsciente. Porque gracias a este inconsciente amamos nuestra realidad, que es solamente un 20%. Imagínate vos que este es el archivo real. Por lo tanto, la realidad que yo creo es muy poca. Por lo tanto, si esta realidad es muy poca, yo tengo un 80% que es totalmente, conflictuado, tengo un 80% de inconsciente donde me pesa mucho, donde tengo ahora lo vamos a ver a cada uno de los distintos archivos, pero tengo un 80% totalmente conflictuado, donde yo me conflictúo mucho, la realidad que creo es poca, ya de por sí es poca. Y si tengo un inconsciente completamente conflictuado, va a ser, encima de ser poca, va a ser elevada a ser pobre. ¿Se entiende entonces? ¿Qué te quiero decir? Que nuestro propósito, nuestra misión, lo que proponemos es que esta realidad que es poca, elevada a ser pobre, la modifiquemos, que sea completamente distinta, que una realidad constante, elevada a la abundancia. Elevado a lo abundante. Para eso, ¿cómo se hace? Invirtiendo en nuestro trabajo. Te propongo que entiendas que los distintos archivos cerebrales que tenemos en el inconsciente, uno tiene que ver con el imaginario, uno tiene que ver con el virtual, el otro tiene que ver con lo simbólico y el otro con el transgeneracional. Entonces, vos me querés preguntar qué significa lo simbólico, lo imaginario, el transgeneracional o el virtual. Y te voy a contar. El simbólico es todo aquello en el cual yo creo que es parecido a mi papá, a mi mamá, a distintas cuestiones que yo lo tengo inconscientemente. Busco personas parecidas a mi papá, parecidas a mi mamá, patrones que voy repitiendo. De esta teoría, justamente desde este archivo simbólico, Freud trabajó y lo decodificó e hizo toda una profesión que es la psicología, porque trabaja constantemente lo simbólico. El transgeneracional es lo que nosotros trabajamos, habla de nuestros ancestros, es de lo que hablan también las constelaciones familiares, es saber los conflictos que heredamos de nuestros antecesores, de nuestro transgeneracional. Nosotros no heredamos enfermedades, como decimos en biodecodificación. Lo que heredamos son conflictos no resueltos. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que también tenemos un archivo imaginario, que es este archivo imaginario que nosotros por ahí decimos y nos quedamos anclados o nos quedamos parados ahí diciendo ¿qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si mamá hubiera sido distinta, qué hubiera pasado si papá hubiera sido distinto, o si a mí me pasó un accidente, qué hubiera pasado si este accidente no hubiera pasado, qué hubiera pasado si
estamos completamente, siempre estamos usando este imaginario. O cuando nos separamos de una pareja, ¿qué hubiera pasado si yo modificaría tal cosa? Y seguramente seguiríamos estando. Siempre tiene que ver el imaginario con el que hubiera pasado. Y en realidad no pasó, en realidad no sabemos si va a pasar. Todo el tiempo estamos trabajando con ese imaginario donde justamente cargamos nuestro archivo inconsciente con el imaginario todo el tiempo. Por lo tanto, si cargamos el archivo imaginario más el transgeneracional, el simbólico y el virtual, la realidad que vamos a formar depende completamente de este archivo inconsciente, de estos archivos inconscientes. Y el virtual tiene que ver con donde yo armo la creencia. El virtual es el archivo en el cual yo armo la creencia, es el archivo en el cual yo digo, yo creo que en los ángeles, yo creo en los espíritus, yo creo en las energías, yo creo. Entonces, yo creo que es justamente donde yo armo la creencia. ¿En qué es lo que yo creo que armo este virtual? Yo creo que, no sé, que mi papá que está fallecido y se conecta conmigo todas las noches, yo creo que me dan señales. Es justamente donde vamos a buscar la quiromancia, tarot, donde vamos a buscar registros akáshicos, tiene que ver con este archivo virtual, porque yo creo en lo que sucede en esa sesión. ¿Se entiende? Entonces, fíjense o tomemos conciencia más que nada que justamente nuestro inconsciente es mucho más pesado, es mucho más fuerte, es mucho más que el archivo consciente, que es solamente el 20%. Por lo tanto, yo acá, ¿qué quiero decir? Vamos a invertir esta ecuación, vamos a invertir esta ecuación donde la realidad ya de por sí es poca, si es poca elevado a un inconsciente conflictuado, va a ser completamente elevado a un inconsciente pobre en el sentido de que elevado a un inconsciente abundante, lo que nosotros queremos, ¿no? Un inconsciente rico, un inconsciente saludable. Por eso, lo que vamos a invertir, o lo que pretendemos invertir, o lo que intentamos, o lo que es justamente, si nuestro cerebro funciona creando realidad en base a este 80%, lo que pretendemos es justamente crear una realidad abundante, crear una realidad mucho más sana, una realidad más saludable, una realidad mucho más abundante, con mucho más dinero, con un inconsciente mucho más chico. Y en base a eso hago inconsciente. ¿Se entiende? Eso es lo que pretendemos, que a través de la experiencia, a través de mi propia realidad que he vivido, reconocer y amar mi propio inconsciente. Eso es lo que pretendemos desde esta charla, desde este lugar. Contar que tenés la posibilidad de modificar esta realidad que la viene manejando tu inconsciente. Por lo tanto, te invito a que vengas a decodificar, a que vengas a transformar esto con los distintos cursos, talleres o sesiones. Gracias, nos estaremos viendo en el próximo video, los espero.